El video que comienza ahora está conectado con el estudio de la próxima semana y nos ayudará a entender una de las verdades más difíciles de entender en relación a Dios. ¿Estás listo para ese viaje? Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga. Qué gusto recibirlo aquí en mi canal. Como se puede dar cuenta, no estoy en mi casa, estoy en República Dominicana. Interesante que llegué aquí de viaje y aquí iba a terminar de editar todos los videos que grabé en casa, porque aquí tendría más tiempo. Y me doy cuenta que el estudio de hoy día, el audio se malogró. Así que regrabar todo otra vez, hacerlo aquí. Pero así es la vida de cuando uno se dedica a los ministerios de la internet. Por veces las cosas no salen bien, ¿no es cierto? Estamos en el estudio de la lección de escuela sabática, lección de número 4, que trae como título El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el verso para memorizar, como siempre, usted acompaña en pantalla. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10, verso 14. Antes de avanzar, quiero una vez más invitarlo a suscribirse a mi canal, a marcar que le gustó el video. Todo eso es muy importante también. Y si es tan amable, saque tiempo para compartir eso en sus medios sociales, en su Facebook, en su Instagram. Mande por WhatsApp a los grupos que usted pertenece de la iglesia. Todo eso nos ayuda un montón aquí en la producción de contenido. ¿Está bien? Mira. Esta semana vamos a comenzar a hablar de las guerras lideradas por Dios en la conquista de Canaán. La conquista de Canaán no fue fácil. Pudiera haber sido fácil, pero no fue fácil. Las guerras, y ese es el gran punto que tenemos que tratar de entender, ellas ni siquiera necesitarían haber existido, pero existieron. Y por veces nos es muy difícil entender el por qué necesariamente tengo que pasar por guerras. Hoy día, antes de grabar este video, almorcé en la casa de una familia muy querida aquí en Santo Domingo, en San Cristóbal, que es donde estoy predicando. Una familia que se enfrenta a una batalla gigantesca. Y la pregunta de ellos, después de la comida nos sentamos para hablar y era, ¿por qué? Querido, es muy importante, mi amiga, escucha bien, mi querido amigo, escucha bien. Es muy importante que desde el mero comienzo, usted entienda que en la gran mayoría de las veces no vamos a entender a Dios. No entenderemos sus razones, sus porqués. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Lo que eso quiere decir es que la sabiduría de Dios y los planes de Dios distan de los nuestros, como el cielo dista de la tierra. Es imposible querer entender lo que Dios hace y por qué lo hace. La historia del pueblo de Israel es una de esas historias. La conquista de Canaán, Dios pudiera haber hecho eso de cualquier otra manera, pero eligió hacerlo de la manera que vamos a estudiar. Y va a ver durante este estudio y de la próxima semana cuántas lecciones podemos sacar. Bien, entonces sigue conectado porque este estudio va a comenzar y será una bendición en nuestra vida. Hay una cosa interesante en la vida espiritual que tienes que entender, y es esto. La vida espiritual es radical. La vida espiritual no puede ser llevada sin radicalismo. El problema es que vivimos tiempos donde la expresión radicalismo está muy mal usada y es conectada directamente a la ignorancia y a la incapacidad de diálogo. Muy bien, existe radicalismo en ese sentido. Pero cuando me refiero al radicalismo espiritual, es entender que o soy de Dios o estoy en el diablo. No hay término medio. No hay una otra, tercera opción. O soy de Dios o no soy. O estoy a favor de Dios o estoy en contra de Dios. Muchos están tratando de enseñar una vida religiosa en la cual uno puede vivir como quiere
y al mismo tiempo servir a Dios y todo estará bien. Y gente linda, eso no es verdad. No puede ser así. La lección de domingo nos va a mostrar que Josué se encuentra con el príncipe del ejército celestial. Y le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o eres de los otros? Y el príncipe contesta, ninguno, ni uno, ni otro. La pregunta, le dice él, no es si soy de aquí o de allá. La pregunta es, ¿estás conmigo o no? Esa es la pregunta. Todos los días, cuando nos levantamos para hacer las cosas, para comenzar la vida, es contestar, ¿estoy con Dios o no estoy con Dios? ¿Voy con Dios o no voy con Dios? Por favor, contéstame eso ahora. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Gente linda, esa es una expresión urgente, es una decisión urgente que tenemos que hacer. Por favor, para de imaginar que la vida cristiana es una caminada sencilla. No, es una caminada de sacrificios, de decisiones difíciles, de hacer el ego a un lado. Quizás sea la cosa más difícil que exista, es poner el ego a un lado. Por favor, jamás imagines que vida cristiana y tranquilidad caminan juntos. No, el ejercicio de estar en Cristo requiere la disciplina de hacer a un lado el yo. Recuerda eso y te voy a invitar ahora que escribas en los comentarios eso. Yo elijo hacer a un lado el yo. Yo elijo hacer a un lado mi ego en nombre de la victoria, en el nombre del Señor. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Yo soy un evangelista y los evangelistas cometimos algunos errores históricos. Y me duele decir que cometimos esos errores históricos. Te confieso que sí. ¿Por qué? Los evangelistas, en su gran mayoría, nos dedicamos a predicar la gracia como un puente para encontrarnos con el Salvador. Y súper enfatizamos la gracia. Lo que está bien. Yo creo 100% de que el tema principal de nuestras predicaciones debería ser la gracia. Mucha gente me condena y me cuestiona, pastor, ¿y cuándo va a hablar del Evangelio eterno? Es que el Evangelio eterno es gracia. Comúnmente, y aquí un paréntesis bien rapidito, la gente cuando me dice así, ¿cuándo va a hablar del Evangelio eterno? Lo que quieren de verdad es que yo hable del Papa, de la Iglesia Católica, del presidente de Estados Unidos, de las bestias. Eso no es el Evangelio eterno, gente, ¿está bien? El Evangelio eterno es la salvación por la gracia en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio eterno. Muy bien, cerramos paréntesis. Ahora, porque me gusta mucho hablar de la gracia, por veces yo he cometido el error y confieso que he cometido ese error de no proponer la gracia con en su contexto, con un paño de fondo, en el escenario que debe ser propuesto. Cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar del gran conflicto. No podemos hablar de gracia sin hablar del gran conflicto. ¿Por qué? Porque la gracia existe, porque existe el gran conflicto. Y es ahí donde nosotros evangelistas por veces cometemos el error de enfocarnos en la gracia, pero olvidarnos que hay un conflicto entre el bien y el mal. Y cada movimiento juega un papel en ese conflicto. Estos días mi hijita llegó a casa con una tarjetita y me contaba es un dibujo japonés, yo no conozco muchos dibujos. Y me contaba, yo le preguntaba cuál es el nombre, ella súper feliz con la tarjetita. Y me decía, no, porque papá es un demonio así, asado. Y yo me agarré eso. Y aquí, padres, un consejito rápido. Cuando tus hijos te estén contando las cosas, no los reprendas. No los reprendas. Escúchalo. Escucha. Oye con atención y cuidado. Te va a dar ganas de hablar. Contrólate. Mi niñita me estaba contando y si interrumpes a un adolescente, pues ya no te cuenta más nada.
Con el tiempo pasó un día, yo le digo, hijita, vamos a tomar una paleta conmigo. Vamos, papá, vamos. Y ahí me senté con ella a hablarle y le cuento, hijita, ¿sabes cuándo me contaste de esto? Y le comencé a contar del gran conflicto. Y él me decía, pero papá, eso no hace daño. ¿Sabes? Y esa actitud de mi hija, con la cual yo trabajo, es la actitud de muchos seguidores de Cristo. No, pero es que no es tan radical así, no hace tanto daño. Es que no es un pecado tan grande, pues, pastor. En la vida espiritual no existe tan grande o tan pequeño. Por eso yo digo, la vida espiritual es radical. Nosotros estamos viviendo tiempos donde las personas quieren hacer con que los pecados no sean tan pecados, en nombre del amor, de la aceptación y del respeto. Yo le hablaba a mi hijita, esto no viene de Dios. Y si no viene de Dios, debería tener parte en nuestra vida. Yo sé que yo tengo mucho trabajo con mi hija todavía, mucha cosa que hablar y que enseñar. Yo me acuerdo con mi padre hacía eso conmigo. Y esa es nuestra misión, educar y enseñar. Pero siempre recordar que hay un conflicto entre el bien y el mal. La conquista de Canaán, y ahí volviendo a Josué, era Dios tratando de mostrar a los israelitas un poco de ese contexto. Y que ellos solamente lograrían tener victoria si aprendían a confiar en Dios. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a poner tu fe total y ciegamente en Él? Esa es la pregunta del día. ¿Sabes cuál es la batalla más grande del ser humano? Es confiar en Dios 100%. Confiar en Dios 100%. Esa es la gran batalla del ser humano. La historia de la conquista de Canaán es una historia muy interesante y yo alabo a Dios por el autor de la lección que propuso una visión del libro de Josué espectacular. Mira, Dios pudiera haber sacado a todo el pueblo de Canaán para que el pueblo de Israel pudiera llegar sin tener luchas. Pudiera. De la misma manera, Dios pudiera haber sacado el pueblo de Israel sin toda la guerra, sin toda la destrucción. Pudiera. Dios pudiera haber hecho todo eso. ¿Por qué no lo hizo? Aquí está el punto. El pueblo de Israel pasó 400 años. El pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud. 400. En esos 400 pasaron esos años todos también en idolatría. De repente de la nada aparece Moisés y dice, el yo soy me mandó. Tú sacas al pueblo de la idolatría, pero no sacas la idolatría del pueblo. Tú sacas al pueblo de Egipto, pero no sacas a Egipto del pueblo. Después de 400 años. Entonces, todo lo que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel no fue para castigar a los egipcios apenas. Todo lo que Dios hizo fue para mostrar a los israelitas que es un Señor de guerra, que es un Dios de guerra y tiene poder para destruir el enemigo. Tiene poder para destruir al que lo esclaviza a uno. Dios quería mostrar a los israelitas que todos los dioses idólatras que ellos habían permitido que entraran en la vida de ellos, serían derrotados por el poder de Dios. Toda la travesía de 40 años, la peregrinación, fue para mostrar eso. Queridos, no se sale de 400 años de idolatría en 40 años de peregrinación. La batalla constante de Dios con el pueblo fue hacer con que el pueblo confiara en Dios. Y querido amigo, querida amiga, usted y yo necesitamos aprender a confiar en Dios también. Y me arriesgo a decir que muchas de las batallas que nos enfrentamos es para que Dios, es una oportunidad de Dios para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Entonces sale de Egipto, entra a Canaán, guerra tras guerra. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba entender, es posible confiar en Jehová. Y ahí te pregunto a ti, ¿confías
confías en Dios, confías en Jehová, crees que hay poder en Dios, estás dispuesto a creer en el poder del Padre. Esa es la pregunta que tienes que contestar hoy día. Quiero que entiendas algo urgente para comenzar tu día lleno de victoria y bendición. Tú no haces nada. Dios es el que hace todo. La historia de la salida de Egipto y de la conquista de Canaán es una cátedra de gracia. Es Dios mostrando lo que Él está dispuesto a hacer y qué es lo que Dios quiere que el pueblo haga. Y la Biblia muestra que lo que Dios quiere que el pueblo haga es que no luche. Jehová exige del pueblo que no luche. Exige que no se muevan. Porque la guerra es de Él. Y queridos, eso nos abre muchas líneas de interpretación importantes. Y quizá la principal de ellas es que mi victoria sobre mi pecado no es mía, es de Dios. Es Dios el que tiene victoria por mí. Cuando yo le doy espacio a Él para que Él tenga victoria en mi vida, para que las cosas puedan funcionar, yo tengo que darle a Dios el espacio necesario para tener victorias en mi vida. Y aquí voy a, una vez más, confrontar lo que yo creo que son mensajes que le hacen daño a la iglesia, que es el perfeccionismo y la teoría de última generación. Yo no llamo eso de teología de última generación porque no veo ninguna base bíblica en eso. ¿Está bien? Entiendo que las dos concepciones brotan del deseo de obedecer a Dios. Y eso para mí es noble. Yo no creo que las personas que creen en perfecciones y en teorías de última generación sean personas malas, para nada. Yo creo que son personas que tienen el deseo honesto de ser infieles a Dios. Pero la Biblia muestra Dios diciendo, ustedes no tienen que hacer nada. No más que eso, ustedes no pueden hacer nada. Por eso es una ilusión. Y voy a añadir, es una mala interpretación de los escritos de Ellen G. White creer que habrá una generación que vindicará el carácter de Dios frente al universo, como si el ser humano tuviera poder para hacer eso. El ser humano no puede hacer eso. Dios no necesita que el ser humano vindique su carácter. Eso no hay lugar para eso en la palabra. Lo que sí vemos en la Biblia es Dios luchando incansablemente por el ser humano. Y eso es todo lo que yo tengo que creer. Dios lucha, el ser humano mira, eso es gracia. Y si yo quiero tener ese nivel de victoria, yo tengo que darle a Dios la oportunidad de darme esa victoria. Por eso hoy día quiero invitarlo a escribir en los comentarios así, Señor, dame mi victoria. Y esa es la belleza. Dios vence, Dios es el victorioso y Él te da a ti la victoria. Por eso reclamo hoy día en tus comentarios, Señor, dame la victoria. Yo quiero mi victoria. Hoy día, si haces oración con fe, serás un victorioso. ¿Cuál es el papel entonces? ¿Cuál es el rol de la obediencia en mi vida? Usted está hablando de gracia, gracia y gracia. Entonces, ¿para qué existe la obediencia? ¿Los 10 mandamientos deben ser observados? Sí. Sí. No hay ni que discutir esto. ¿Bien? Ahora, el punto es, ¿por qué? Deben ser observados. ¿Pero por qué? Ahí está el punto. Y la gran confusión que algunos hacen es conectar obediencia de alguna manera a salvación. Volvemos una vez más a hablar de las ideas perfeccionistas como ellas no encuentran respaldo en la Biblia. Cuando yo conecto obediencia de cualquier manera a salvación, estoy creando una línea legalista. Entonces, ¿para qué sirve la obediencia si no sirve para salvación? Muy bien, no sirve para salvación. Voy a repetir contundente y categóricamente, usted que quiere hacer un corte de mi video y subir esto a su canal, hágalo, porque es muy importante que este mensaje llegue por allá. Yo sé que algunos lo hacen eso para criticarme y me alegra que lo hagan porque yo sé que
Mi material no acostumbra llegar al público de esas personas y cuando suben mi material para criticarme, por lo menos mi mensaje está llegando a esas personas. Y aquí está el mensaje. La obediencia no juega ningún papel en mi salvación. Ningún. La guarda del sábado no juega ningún papel en mi salvación. Y yo ya puedo escuchar a algunos diciendo, el pastor Rubén está rechazando el sábado. No, no estoy. Yo guardo el sábado. ¿Para qué sirve la obediencia entonces? Si no sirve para salvación. Sirve para desarrollo de confianza y de carácter. Sirve para desarrollar, porque gente, solamente obedecemos a Dios y confiamos en Él. Si yo no confío en Dios, yo no obedezco a Dios. Y mientras más obedezco, más confío. Mientras más obedezco, más creo. Mientras más obedezco, más me desarrollo. Y mientras más obedezco, más fácil es obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el papel de la obediencia, confianza. Pero hay otra opción que la lección del día jueves presenta, que es el cumplimiento de la misión. Y gente, yo me canso de decir eso, no hay nada más poderoso que el cumplimiento de la misión para aprender a confiar en Dios. Porque solamente el poder de Dios transforma a alguien. Solamente el poder de Dios puede transformar a una persona. Y me alegra, de verdad, me alegra que Dios nos haya dejado una misión que cumplir. Y ojo aquí, Dios no necesita que nosotros cumplamos la misión. Dios no necesita nuestra ayuda para nada. La misión está para que nosotros tengamos la posibilidad de crecer. ¿Está bien? Graba eso bien claro en tu mente. Esa es una verdad urgente de entender. Entiéndela y acéptala. ¿Por qué Dios permite tanta guerra en nuestra vida, tanta tormenta, tanto problema? Y he aprendido a creer de que Dios hace eso para ayudarme a aprender a confiar en Él. Él quiere que yo confíe en Él. Él quiere que yo crea en Él. Ese es el papel de la confianza, de las pruebas. Porque yo veo la prueba y yo me doy cuenta, yo no puedo hacer mucho. Entonces viene Dios y hace. Yo no sé por dónde salir. Viene Dios y abre una salida. Las pruebas me ayudan a ver la mano poderosa de Dios. Y poco a poco yo voy desarrollando mi confianza en Él. Por eso te voy a decir algo que puede llegar a ser un poquito asustador. No te molestes por las pruebas que tienes en tu vida. Más bien, aprovecha cada una de ellas para desarrollar tu confianza en Dios. Para desarrollar tu fe en el Padre, para desarrollar tu vida de oración. Son las pruebas que nos llevan a orar, son las pruebas que nos llevan más cerca a Cristo. Pastor, pero yo estoy enfrentando tantas pruebas en mi vida. Yo me imagino. Yo también tengo las mías. Pero permítame decirte, confía en Dios, cree en Él, y muy pronto eso pasará. Y vendrán otras pruebas. Y mientras estemos en esta tierra, nos enfrentaremos un sinfín de esas pruebas. Pero muy pronto, todo eso llegará al fin. Confía en eso. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Espero que este video le llegue bien y que te encuentre en paz. Sigue conectado en mis medios sociales, ¿está bien? Me da mucho gusto saber que usted participa conmigo. Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.